pasamos una semana más aquí en Radio Sefarad a este programa Revista de Medio Oriente, un programa en el que, como cada semana, recibimos a Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Bien, esta semana, después de ese Thanksgiving del que hablábamos la semana pasada, regresamos aquí a Revista de Medio Oriente para que nos hables, Masa, de antisemitismo. En los medios, habitualmente lo hacemos así, en los medios de comunicación nos centramos en ellos y en noticias que salen publicadas en diarios, habitualmente hablamos de diarios en español. Sí, quiero hablar un poquito de cómo del antisemitismo y el antisionismo y cómo se dan la mano de una manera tan amorosa entre ellas, aunque lo nieguen. Es como un amor escondido, que no quieren que se sepa, porque como son hermanos, el antisemitismo y el antisionismo pretenden mantenerlo secreto, pero es evidente que lo son. Hay muchas cosas que las hemos comentado aquí en varios artículos, en varios programas anteriormente, sobre las cosas que los medios ocultan y que no cuentan. Está el problema de lo que ocultan y está el problema de lo que informan mal. Entonces, con eso tenemos una especie de cóctel terrible de desinformación. Por ejemplo, algo que ocultan, te doy un ejemplo, fue las declaraciones del presidente iraní Hassan Rouhani, que hace un par de días, hace 4 días, declaraba que, refiriendo a Israel, que es un tumor canceroso y que, bueno, no es nada nuevo realmente. Pero los medios de comunicación, así principales, no han dicho nada. Sí lo dio la agencia EFE, pero en vez de hablar del hecho en sí, lo que nos da es la reacción del primer ministro, diciendo que Netanyahu condenaba, y además lo pusieron de tal manera muy curioso, porque dice que el titular de EFE es: Netanyahu condena las declaraciones de Rouhani sobre Israel y pide sancionar a Irán. Y leías que te ponías a leer realmente el texto y decía: el primer ministro condenó el discurso del presidente iraní Hassan Rouhani, que llamó la unidad de los países islámicos para derrotar a Estados Unidos e Israel. Es decir, daba la impresión de que Netanyahu estaba condenando el llamado a la unidad de los países islámicos, pero para dar esa impresión había que silenciar las palabras de Rouhani. Tenemos aquí una sección en Revista Medio Oriente donde hablamos de dónde está la cobertura, donde hablamos de todas las cosas que no se informan. Y eso es terrible, evidentemente es terrible, porque nos enseña, que es a lo que suelen entender los medios, intentan ocultar la amenaza a la que se enfrenta Israel. Y siempre te dan la respuesta de Israel, pero si no explican la amenaza, nunca vamos a entender la respuesta. Y por otro lado tenemos la desinformación, claramente. Lo que se cuenta mal, ¿no?, que nos decías. Exacto. Por ejemplo, en este caso utilizamos una foto de Reuters. Reuters acaba de sacar la colección de 100 años, las fotos del año del 2018, y la imagen 74, si no me equivoco, es la foto de un familiar en duelo con el cuerpo de un bebé de 8 meses, la palestina Laila Al-Gandour. Y según dice Reuters, Laila Al-Gandour murió por inhalar gases lacrimógenos durante las protestas en contra del movimiento de la Embajada de Israel en la frontera con Gaza. Pero es que no es cierto, no murió por esos gases lanzados por Israel. Murió, y así es que incluso jamás la han quitado de la lista de víctimas de Israel. Lo dio así el Associated Press en mayo. Fue el médico, dijo que tenía una condición preexistente en el corazón que hizo que muriera, que fue la causa de la muerte de ese bebé. De modo que, insisto, incluso jamás ha quitado a ese bebé como víctima de Israel, de su lista. Sin embargo, Reuters la mantiene y salía ayer prácticamente. Entonces tenemos ese bulo de Israel matando niños, que bueno, en este caso pues con la foto, etcétera, y por el otro lado toda la ocultación de las amenazas a las que se enfrenta el país. Con lo cual estamos creando un caldo de cultivo para
para la demonización. De lo que estamos hablando es de pura demonización de un país, porque al no explicarlo y solamente mostrarlo de manera agresiva, pues entonces nadie entiende nada. Y si yo veo eso y no sé lo que sé, pues también llego a manifestarme en contra por todo. Pero la idea es ir imponiendo de algún modo una lectura del conflicto entre palestinos e israelíes y que de algún modo están desviando a la gente de los hechos principales, que tiene que ver con el reconocimiento de un Estado judío, evidentemente la creación de un Estado palestino, por qué no se logra eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en vez de eso nos están dando todos los días alimento sentimental que nos aleja siempre del discurso emocional, del discurso más intelectual, y no llegamos a entender lo que está pasando. Uh-huh. Bueno, Masa, por lo general nosotros hablamos de esa segunda parte aquí en el programa, de lo que se cuenta mal. En el caso de hoy nos hablabas de Reuters, de esa imagen en concreto de las seleccionadas entre las 100 mejores del 2018. Y también nos decías lo que se oculta para las personas que lleguen hoy por primera vez a este programa, Revista de Medio Oriente. Si quieres, nos puedes hacer un resumen de temas que sueles tratar y qué es lo que se oculta en los medios. Por ejemplo, las amenazas a Israel. Por ejemplo, esta que hemos visto hoy de Irán. Eso se oculta. Otra cosa que se oculta es que los palestinos, los líderes palestinos, y los líderes árabes, previamente, rechazaron todas las ofertas de paz realizadas por Israel, sin contraoferta. Otra cosa de la que se oculta es la incitación al odio dentro de la sociedad palestina. Cómo los líderes palestinos están enseñando a odiar y en caso de Hamás, incluso a matar a judíos. La vinculación con el antisemitismo, todo eso se oculta. Por ejemplo, hablamos de cómo se dan la mano antisemitismo y antisionismo. El ejemplo es el BDS. El movimiento BDS, que surge aparentemente, se pretende surgir con una agenda de derechos humanos, diciendo que lo que busca es el derecho de los refugiados a volver. Ya esa idea de derecho de los refugiados a volver lo que oculta es un hecho antisemita, porque lo que está haciendo es la idea es anular el único Estado judío que hay en el mundo, que deje de haber un Estado judío. Y esa es la clave, creo yo, para entender el conflicto en Oriente Medio, este conflicto concreto, porque hay muchos otros, que esa es otra. Cuando te hablan de el conflicto de Oriente Medio, enseguida pensamos en Israel y los palestinos, pero hace falta mirar simplemente el mapa de Oriente Medio para entender que hay muchos mucho más sangrantes y algunos incluso mucho más preocupantes. Pues eso te decía, el BDS es un excelente ejemplo de dos agendas que se juntan. Obviamente no puedes llegar a decir, mira, a mí los judíos me caen muy mal y creo que no tienen derecho a estar a tener su país. Es decir, eso lo dice mucha gente. Pero no puedes como si quieres pasar por una persona con intereses por los derechos humanos y moralmente alta, no puedes decir eso. Entonces, ¿qué dices? Lo transformas en otra cosa y entonces en vez de decir a mí los judíos me caen muy mal, dices, no, a mí los judíos no, pero es que los israelíes, como hacen bla, 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 pues entonces sí me caen muy mal. Y ahí estás tranquilamente, te apuntas al BDS y lo único que estás haciendo es fomentar la agenda antisemita de toda la vida, pero desde una perspectiva nueva que por ahora cuenta con el beneplácito de una gran parte del mundo bien pensante. Si te fijas en los medios, es muy poquito. Hoy justo estaba leyendo, me ha llamado la atención un tema de opinión, un artículo de opinión en Libertad Digital de Isabel Díaz Ayuso, que es secretaria de comunicación de un partido, del Partido Popular, en el cual condena el BDS y estaba justo viendo que va en esa línea, ¿no? de decir que es lo mismo el antisemitismo y el antiisraelismo, y me ha llamado la atención. Es difícil encontrar en los medios o gente con vocación pública o gente que quiera, que es gente importante, que sea capaz de, por lo menos en los medios en español. En Estados Unidos es mucho más fácil, evidentemente. La gente no tiene ese miedo necesariamente a ser señalado y que digan, uy,
eres muy malo porque apoyas a Israel. Uh-huh. Eso en España es algo que sucede muchísimo y sé de qué hablo, y hay una especie de sensación general en la cual, si se te ocurre meramente pensar que a lo mejor puede que en una de esas Israel tenga un poquito de derecho o de sentidos, pues enseguida te has convertido en una persona que defiende atrocidades y bla, bla, bla en cualquier discusión con los amigos, con lo cual uno intenta no decir las cosas abiertamente. Y por eso me ha llamado la atención este artículo de opinión, que reconozcamos que hay mucha otra gente que lo hace, pero bueno, llama la atención cuando son figuras públicas que no tienen miedo a expresarlo abiertamente. Uh-huh. Si te parece, Masa, vamos a aprovechar estos 2 minutos que nos quedan antes de terminar el programa de hoy para hablar de lo que puede que se publique mañana en los medios. Mañana es 29 de noviembre y se cumple el aniversario del plan de partición en Palestina. Cuéntanos qué podríamos encontrar, según tu punto de vista y tu experiencia, en los medios en español acerca de esta efemérides. Bueno, yo no soy buena leyendo el futuro y espero equivocarme. Yo creo que leeremos una efeméride diciendo que en la que nos ocultarán que los estados árabes lanzaron la guerra contra Israel inmediatamente. Se hablarán de una guerra que estalló. Lo vincularán a los refugiados palestinos. No se mencionará una sola palabra de los 800.000 refugiados judíos de los países árabes. Creo que luego se llevará se hablará de que el gobierno actual de extrema derecha israelí intransigente ha hecho todo lo imposible para que no haya un Estado palestino. Hablarán de asentamientos y pues supongo que después mencionarán fronteras de 1967, que no son fronteras. Todos estos son los grandes mitos fundacionales de ese odio contra Israel, y yo pienso que es lo que iremos viendo mañana. Lo que creo que se ocultará es, una vez más, todas las opciones que tuvieron los palestinos o los árabes previamente de tener un Estado y las veces que lo rechazaron. Se ocultará la responsabilidad de los árabes en el destino de su propio pueblo, y se pondrá probablemente el centro en los asentamientos, olvidando que los asentamientos se pueden desmantelar en cualquier momento, tal y como se demostró en Gaza. Y una cosita más, supongo que todo se vinculará con respecto a lo que hace o deja de hacer Israel y nunca con lo que hagan o dejen de hacer los palestinos y los estados árabes. Pues así apuramos estos 2 últimos minutos aquí en Revista de Medio Oriente. Te invito a que la próxima semana traigamos una revisión de esos artículos que desde Cámara analicéis en torno a este asunto, y a los oyentes invitarles a que regresen y vuelvan a escucharnos la próxima semana aquí en Radio Sefarad, y también si quieren entrar en la página web de Revista de Medio Oriente, la dirección es www.revistamo.org. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro, y hasta la semana que viene. A ti, Masa, hasta entonces.